comentaba, voy a hablar sobre control de plagas en post cosecha, ¿cierto? Y la entrada al receso invernal, que hoy día ya, bueno, a pesar de todas las noticias que hemos tenido de temas de la venta cereza, pero ya debemos continuar a lo que nos dedicamos, por supuesto, y que, bueno, seguimos trabajando y vamos a preparar por lejos mejor la temporada que viene y que tenemos que corregir eh, de aprendizaje de esta temporada. Vamos a tener que corregir todas nuestras falencias como productores, exportadores, etcétera, todos los que estamos involucrados en la producción de cerezas. Así que bueno, seguimos trabajando con el mejor ánimo y la disposición como siempre. Y como les decía, ya hoy día ya ando cambiando el switch y ya empiezo a hablar del próximo año nuevo chino, ¿cierto? Que es el 17 de febrero para el 2026 y que es mucho más tarde que el del 29 de enero que hoy día todavía están celebrando todos los chinos. Así que o pasando la caña, quizás qué cosa, pero ya preparar el próximo año nuevo chino y por supuesto preparar el mejor producto posible que podamos conseguir de manera de poder hacer repuntar los precios y por supuesto que nuestro consumidor chino, que se lleva el 97% de nuestras cerezas, quede contento con lo que nosotros enviamos. Así que de eso depende de nosotros, como les decía, a toda la cadena en general, no solamente a los exportadores o los productores en particular, sino que a todos los involucrados. Así que tenemos que empezar a trabajar desde ya y tal como lo he dicho siempre, los manejos de post cosecha son el inicio de la siguiente temporada. Así que todo lo que podamos hacer es directo beneficio a la producción de este noviembre, diciembre de 2025. Bueno, como les he mostrado antes esta lámina, hoy día estamos en una época importante como en la barra de abajo, ¿cierto? Donde dice control de plagas y enfermedades del cultivo. ¿Y para qué? Para no tener problemas con plagas, no se vean los árboles afectados y la acumulación de reservas y la fotosíntesis en particular no se vea disminuida o afectada y que la mayor producción de fotosintato de fotoasimilados, que son hidratos de carbono almacenables por las plantas, puedan llegar a ser una fuente de reserva importante, particularmente donde se alojan en raíces y en otros órganos de reserva como dardos, yemas, etcétera. ¿Y por qué? Porque esta lámina la quería mostrar, me había quedado otras papeladas en otras presentaciones, pero quería mostrar esta lámina que em, se la, debo decirlo, se la robé a don Oscar Carrasco, mi maestro, porque es una lámina bastante interesante desde el punto de vista de que nosotros, toda la producción de reservas que hagamos entre enero y marzo, vamos a tener que ocuparlas para pasar el invierno y vamos a llegar hasta este estado fenológico, que es la caída de los sépalos, que es la caída chaqueta que le llamamos, que nosotros vamos a tener que llegar con los carbohidratos suficientes para que los frutos puedan cuajar y desarrollarse de forma normal. Si los carbohidratos son insuficientes porque la poda fue demasiado liviana o porque la fertilización post cosecha fue muy pobre, se va a producir este déficit de carbohidratos y por supuesto vamos a tener muchos más problemas con abortos espontáneos de flores o frutos por ende se va a ver afectada de todas maneras la productividad del huerto en función a los kilos por hectárea. Así que ahí hay un tema importante también de todo el tema de fertilización post cosecha y por supuesto de los otros manejos de controles de plaga, etcétera, porque tenemos que ser eficientes para poder llegar con los carbohidratos suficientes hasta este estado. Que eso vamos a verlo en la floración siguiente, que yo creo que floración y floración siguiente, como dije, y que eso debería graficarse en ese estado, yo creo que a fin de septiembre, grandes rasgos. Pero, eh, como les decía, de repente nos tocan estas primaveras más frías, donde se retrasa también el crecimiento de los brotes, por ende la fotosíntesis va a partir más tarde y con ello la transpiración, y si no hay transpiración no hay extracción de nutrientes, y que por eso también podemos afectar la extracción de nitrógeno en particular y vernos afectados con esto, con huertos con más fiebre primavera, como lo vimos en la temporada en esta primavera recién pasada y por supuesto con más abortos de frutos, de flores o frutos hasta muy tarde en la temporada.
Bueno, muy importante que las hojas se mantengan en buen estado, o sea, no se dañen ni por efecto del ultravioleta, donde los bloqueadores solares son los responsables, ni que tengamos problemas con algunas plagas, ya sea burrito, chape, control de ácaros fitófagos, arañitas bimaculadas, rojas, etcétera. Y por eso los controles y los tratamientos que tengo que hacer son muy importantes. ¿Ya? Por supuesto, también asociado a niveles de poda verano, que sean siempre livianos. Y lo más importante para mí, a mi juicio, sigue siendo el tema de riego, donde tenemos que ser o hilar muy fino desde el punto de vista de los tiempos de riego versus la frecuencia. Yo, como les he dicho, soy más comprometido con los tiempos más largos de riego, con frecuencia un poco más distante, para que pueda quedar un suelo perfectamente hidratado y lo más importante, oxigenado. Así que es ahí el tema. Vamos a irnos al control de plagas, ¿cierto? Es una labor muy, muy importante que se hace durante toda la temporada y que necesitamos para poder mantener las presiones de distintos insectos lo más baja posible y, por supuesto, no tener daños que sean de algún impacto económico, ya sea sobre el huerto o sobre la producción. Las aplicaciones siempre tienen que ser de manera preventiva. Yo todavía me topo, incluso en el recorrido de esta semana de mi asesoría, de gente que me dice, es que no he encontrado araña, así que no voy a aplicar. Yo creo que eso es un error, porque el día que encuentre una araña, ya nos vamos a ver afectados, va a ser volverse un incendio y vamos a tener un huerto totalmente defoliado en 5 días. ¿Qué es lo malo de eso? Uno, que hay una pérdida de acumulación de fotosintato por la no fotosíntesis de esas hojas afectadas por ácaros fitófagos. Y dos, que es peor todavía, es que va a existir mucha rebrota y van a ser los únicos florecidos en marzo y que después se les va a venir el invierno encima y todo ese material que rebrotó no va a estar lignificado, endurecido, por ende no tiene ningún grado de tolerancia al frío invernal y se va a ver afectados por las primeras heladas. Entonces, es ahí el tema de que yo siempre aconsejo de que independiente de haga la aplicación de forma preventiva y parta, no espere ver la plaga, menos en el caso de agrofitófagos. Por supuesto, el tener éxito es escoger el producto adecuado, obviamente. Y otra parte muy importante y que la dejamos de lado por casi por completo en la calibración de maquinaria, porque en muchos campos me pasa que van a calibrar una máquina porque necesitan el certificado para pasar el Global Gap. Em, Así que eso es un error y deberíamos tomar la calibración de la maquinaria, debería tomarse por lo menos por lo menos 2 veces en el año, de forma de poder optimizar las aplicaciones de producto, disminuir el gasto y, por supuesto, ser eficiente con el control de las plagas y enfermedades. Hoy día, sin ir más allá, los errores que he visto de problemas de ácaros fitófagos han sido 100% por temas de cubrimiento. Por falta de cubrimiento, por falta de volumen de agua por hectárea, o porque están más reguladas las boquillas, o porque anda un set de boquillas que parece árbol de Pascua al ramal. Entonces, ahí el tema, comuníquense con la gente especializada en estos temas y que hagan la calibración como corresponde, porque además es parte del cuidado y el mantenimiento de la maquinaria, que es un activo que no es barato, ¿ya? Así que es ahí el tema. Y por supuesto, no restringirse en demasiado con los volúmenes y que los volúmenes tienen que ser acordes a los volúmenes de las canopias de los huertos que ustedes tengan. Em, He visto huertos más antiguos que deben tener 5 metros de alto. Es casi imposible mojarlos con 1.500 litros de agua por hectárea. Entonces tienen que ser, aumentar los volúmenes, sobre todo si es que estamos usando productos que son de contacto y que son muy dependientes en el buen control en función al cubrimiento que estos tengan de impactos de la gota sobre la hoja. Así que es una parte muy, muy importante esa. Bueno, vámonos a los ócaros fitófagos, que ha sido, yo creo que lo más que he visto esta semana, andan bravísimas. Dentro de lo general a particular, ya también generando algunos problemas, como les decía, en poco tiempo de defoliación de las plantas. Soy un convencido que en perales y en cerezos es donde ácaros fitófagos son los más agresivos y generan más daño en menos tiempo. Entonces, tal como les decía, no retrasen las aplicaciones, por ende, también muy al callo los monitoreos
Así que ahí hay un tema importante. Yo creo que los más que conocidos que son arañita roja, que es Panonicus ulmi, ¿cierto? Arañita, ¿cierto? Bimaculada, que es Tetranychus urtice, y la falsa arañita que es Brevipal. Aquí hay algunas imágenes que me compartió un gran amigo de Corteva, que es de don Claudio Farías, que no sé si estará conectado, pero le envío un gran saludo y que la verdad que ha sido un tremendo aporte en el tema de control de plagas y enfermedades. Y él me facilitó estas imágenes, las cuales están muy buenas, y que estos son los ácaros fitófagos que nosotros tenemos que realizar control hoy día en la post cosecha por diferentes motivos. Uno, como les decía, es muy agresiva la plaga en cerezo, genera desvolación rápidamente, es una plaga que a mayor temperatura del verano, más cortos y agresivos son sus ciclos reproductivos. Así que ahí es donde yo les sugiero que si la acaricida estamos acostumbrados a darle 15 días, yo creo que entre el 7 y el 10 más que suficiente y volver a aplicar. Y por supuesto que se tiene que usar hoy día en la post cosecha, lo que yo sugiero son acaricidas de contacto y que como les decía, como buen producto de contacto, son dependientes del cubrimiento. Ojalá que no lleguemos a ver esto. Aquí ya vemos la anilla, vemos arañas bimaculadas. Y como les decía, cuando tenemos estos veranos muy calurosos, estas semanas del verano, se incrementan su reproducción y por ende se hacen más continuas, ¿cierto? Más seguidas las aplicaciones y que, como les decía, tenemos que usar acaricidas de contacto. ¿Ya? Ahora, si tenemos estos problemas de ya que tenemos hojas con la anilla encima, es difícil que la acaricida de contacto llegue a tener contacto real, ya sea con huevo, con adulto, etcétera. Y por eso, por ende, prefiero partir antes, que es lo que mejor me funcionaba a mí, en base a mi experiencia. Me ha funcionado estos jabones potásicos, uno que es el Tech Bomb, que es de la gente de Rovensa, y otro que es el Casoap, que es de la gente de Ferpac o de Agropuelma. Lo que ocupo son 500 cc por hectolitro, pero sí o sí trato de hacerlo con un mojamiento 2000, cosa que pueda sacar o despejar ya sea el polvo de los caminos o la lanilla de que genera cierto la plaga, en el caso de la bimaculada, y que este también, el jabón potásico, tiene un efecto deshidratante sobre huevos, así que lo cual ayuda mucho a facilitar que la plaga quede mucho más expuesta para después seguir con los acaricidas que les mencionaba de contacto, eh, y poder generar un muy buen control y apagar este incendio porque si no se vuelven incontrolables. ¿Ya? Yo generalmente sugiero partir incluso en la precosecha, donde el espirodiclofeno, que es el Springer y el Envidor, tienen creo que 4 o 5 días de carencia para China y que pueden ocuparse de precosecha. Y eso también ayuda mucho a terminar la cosecha con una presión de ácaros fitófagos mucho más baja. Y después seguir una vez inmediatamente terminar la cosecha, usted haya visto o no haya visto araña, partir al tiro con aplicaciones de acaricía. Ahí hay una de recomendación que es el Rufaz, que es un producto muy antiguo que yo creo que lo conocemos mucho, los hueveros de mesa, etcétera, viñateros, etcétera. Y por supuesto después seguir en enero, febrero, ya sea con el isociclosergan, que es el Laudento. Podría ser también el tema del fenpiroximato, que es Alacaban, el Sandmite, que es de la gente Sumitagro, que es el Piridaben, el Canemite, que es de la gente UPL, que es el Acequinosil, y en el caso del Magister, que es el Fenazaquin, que es de la gente de Gowan. Entonces, cualquiera de estas alternativas son distintos tipos de herramientas que tienen que tener rotación y que son los productos que les van a funcionar bastante bien para el control de ácaros fitófagos en post cosecha. Así que ahí el tema de no descuidarlo. Le insisto con esto porque todas las visitas que he visto hoy día, ya las cabeceras de los caminos donde llega mucha tierra o que han retrasado las aplicaciones, tienen un nivel de infestación de arañita muy alto y ya vi hoy día uno que me llegó a dar pena ya que le quedan 4 hojas pegadas. Entonces, tratar de evitar estos casos porque, como les decía, uno, vemos afectada tremendamente la acumulación de reservas y dos, también generamos una rebrota indeseada a niveles que van a llegar a florecer.
Entonces, tratar de hacer muy buenos controles con el tema de arañita hoy día y los que sean necesarios hasta mantener la raya. Yo creo que nos van a quedar todavía, según lo que veía de clima, por lo menos nos van a quedar 2 semanitas más de altas temperaturas, las cuales vamos a tener que hacer un par más de aplicaciones de acaricía para poder mantener la raya. Y como les decía, esta es una herramienta, en el caso del jabón potásico, que ha funcionado bastante bien y que es muy buen complemento al uso de la acaricida. Quiero ser, sí, categórico, que el uso de jabón potásico no reemplaza la aplicación de acaricida. Es una ayuda para eliminar el polvo de las hojas y, por supuesto, sacar o despejar la larilla, ¿cierto? Y generar un efecto deshidratante sobre los huevos de arañita, ¿ya? Pero no quita o no reemplaza una aplicación de acaricida de contacto, ¿ya? Y que aquí, como les mencioné, este es un listado de acaricidas de los cuales son los bastante idóneos para poder hacer un buen manejo hoy día en la post cosecha. Esta es otra plaga que la verdad que sigue aumentando todos los años. Esto es una foto sornina que me decían, no, aquí en Osorno no pegan las escamas, usted está equivocado. Le dije, oye, ¿qué es eso? No, no sé qué. Ya, pues eso se llama escama San José, Diaspidiotus pernicium. El nivel de infestación en la madera era tremendo. Y que yo les digo siempre que tener escama San José es lo mismo que una persona tenga liendro piojo. Es por desasiado y que en el caso del huerto es porque no se ha hecho la aplicación necesaria para poder mantener esta plaga a raya. Yo creo que los dos pilares fundamentales de aplicación y de control de esta plaga, que además alojan la madera, por lo cual, insisto, con el volumen de cubrimiento tiene que ser el suficiente em, para poder lograr mojar y cubrir bien la madera. Em, Hoy día los pilares fundamentales en el control son la aplicación de piriproxifeno, que es admiral odélico, ¿cierto? En la salida del receso, ¿cierto? Generalmente esa aplicación en los primeros días de agosto. Y por supuesto, hoy día que estamos llegando a, mm, a casi ya prácticamente febrero, donde hay otra generación de escamas y que es importante hacer la aplicación con algún insecticida fosforado de manera de tener control. Esto es lo que podemos ver en la madera y que mucha gente pasa por el lado de esto todos los santos días y no le llama la atención. Y que aquí vemos distintos ninfas de distintos estados, adultos, etcétera, y que aquí es donde tenemos que llegar hoy día a generar control con el insecticida fosforado. Recuerden que la aplicación de piriproxifeno es un regulador de la muda en estadios juveniles y que hoy día no tiene mucho que hacer hoy día post cosecha y por eso es mejor el insecticida fosforado. Generalmente, aquí hay dos opciones. Eh, o el Diazol 50, que es de la gente de Adamá, que es el diacinón, o el Ortene, que es de la gente de UPL, que es el acefato. Si va a usar diacinón, son 100 cc por 100 litros de agua por hectolitro y 150 gramos en el caso del Ortene. Pero insisto con lo que digo, traten de usar un volumen de cubrimiento alto, de tratar de llegar a mojar la madera. Y no me venga a decir que mi huerto no tiene escamas, porque es un habitante de todos los cercos vivos de Chile que están por todos lados, acacios, álamos, pinos, etcétera, y que es cosa de revisar, sobre todo en las ramas de la parte alta, que siempre va a haber un pequeño nivel de infestación de la plaga. Es dura de roer, es muy resistente, recuerden que pariciona, así que también se hace más difícil el control porque controlar el huevo es muy difícil y que salen estas ninfas migratorias que son las que nosotros tenemos que llegar a controlar también en cada generación. Así que aquí hay un tema importante hoy día a poder realizar y tenemos que hacer esto. ¿Por qué coloco estas dos alternativas? Porque creo que ya no queda clorpirifos en el mercado, pero era fitotóxico, así como también pasa con otros fosforados que son fitotóxicos en el caso de cerezo. Así que por eso les dejo cualquiera de estas dos alternativas para que puedan aplicar. Bueno, como les decía, los controles químicos en general son una gran cantidad de aplicaciones las que tenemos en los programas, por ello es bueno estar verificando, ¿cierto?, el volumen de agua a ocupar por hectárea y por eso yo siempre trato de ocupar, por lo menos, de hacerlo más fácil, esta fórmula del TRV, ¿cierto?, que es el Tree Row Volume y que básicamente lo que hace es medir, ¿cierto?,
el ancho de la copia, de la canopia, perdón, multiplicarlo por la altura de la canopia, y eso se multiplica después por un 936, que es una constante, y este valor se divide por la distancia entre hileras. Eso le va a dar la cantidad al 100% del volumen de la canopia, de la cantidad de agua por hectárea que tiene que hacer o realizar la aplicación en ese momento de la temporada en función a la fenología que están los árboles. Así que eso es con el tema del control de plagas, y hoy día lo que les puedo relatar es básicamente del control de ácaros fitófagos y por supuesto, de escama San José. Bueno, ¿desde cuándo también empezamos a preparar los huertos para el receso? Porque la idea, ¿cierto? Como mencioné en alguna clase anterior, es llegar al 1 de mayo con un 50% de hojas caídas amarillas y que las plantas estén ya con ese porcentaje de hoja caída, ¿cierto? Ya listas y preparadas, ¿cierto? Para empezar a contabilizar el frío. Ahora, ¿desde cuándo las preparamos? Ellas se empiezan a preparar desde el mismo minuto que incluso que están en la cosecha. Por varios factores. Uno, porque ya empiezan a preparar o a endurecer algunos tejidos, ¿cierto? Empezamos a ver lignificación, ¿cierto? Por parte de las bases de ramilla. Y también empieza el cese del crecimiento. Y entienden también el fotoperiodo, ¿cierto? Que ya el 20 de diciembre dejan de crecer, los chupones o los crecimientos toxicos del año no siguen creciendo, y con eso también va de la mano de la asimilación de los nutrientes, y que por supuesto ya todo lo que la asimilación del nitrógeno, que es el principal en la síntesis de proteína y de los otros elementos minerales, ya no se desatan más crecimiento, sino que todo se empieza a ir a acumular reservas. Entonces, esto parte incluso, como les decía, desde la misma cosecha de las plantas. Y que, por supuesto, como les decía, hoy día una parte importante es que ya vamos preparando, ¿no es cierto?, para el próximo año nuevo chino, y que seamos mucho más exitosos que esta temporada. ¿Qué es la situación del verano? Bueno, primero que nada, el receso o la dormancia, ¿cierto?, de los árboles es una de las características más relevantes para alcanzar a expresar todo el potencial productivo. Todos sabemos que los años de mal frío o poco frío o mala calidad del frío del invierno han graficado en una menor producción, en una brotación heterogénea, etcétera. Y por supuesto, en muchas más flores que fallan o que no cuajan. Por supuesto que, considerando lo anterior, tenemos que comenzar desde ya a preparar los huertos para el receso, llevarlos de la forma más normal posible, ¿cierto? Sin alterarlo. Y por supuesto que, como les decía anteriormente, tenemos que conseguir ese 50% de hojas caídas amarillas el 1 de mayo, que es cuando parte las plantas acumulando frío. Bueno, tener en cuenta, pues, que también, ¿por qué hay que prepararla? Porque uno es que el desarrollo frenológico de los 30, 40 días después de la brotación son a punta de reservas, tal como mostré la lámina que llevamos a llegar a la caída de chaqueta, ¿cierto? A punta de los carbohidratos que acumularon en la cosecha pasada. Y que son, como les dice ahí, tal cual ahí en la lámina, que son los fotosintatos, que son carbohidratos resultantes de fotosíntesis. Y por supuesto que cuando tenemos veranos muy largos, las hojas, brotes, etcétera, van a querer seguir vegetando, no van a recibir un estímulo muy importante que son las temperaturas bajas de otoño, en particular, tal como dice allá abajo, temperaturas bajo los 9 grados Celsius, que varios días consecutivos la planta asume o reconoce de que se vino el otoño y que tengo que empezar a eliminar hojas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos veranos muy largos y la planta sigue vegetando? Em, Casi es nula la generación de azúcares, porque también la hoja ya está muy dañada con todo el trajín de la temporada. Y estas, y de igual forma, deben alimentarse, y se empiezan a alimentar de las reservas que han acumulado entre enero y marzo. Entonces, va desmejorando, por supuesto, el nivel óptimo de desarrollo de la floración siguiente. Em,
Así que ese es un problema de los otoños más cálidos y que, como les decía anteriormente, uno de los principales factores climáticos que preparan las plantas para resistir las bajas temperaturas es que es mediante el proceso de lignificación que tienen que ver con el aumento de la lignina y que hay algunos elementos como el molibdeno y el silicio que son responsables de esto, sumado de la mano con un par de hormonas que es ácido abscísico y por supuesto de etileno y que tiene que ver con mejorar procesos de lignificación, haciendo el cierre total de brácteas de yema, ¿cierto? Y endureciendo la madera por completo, y que donde la temperatura con 9 grados Celsius es muy importante para que las plantas puedan reconocer el otoño y acelerar incluso mucho más este proceso. Un año en el cual la caída de hojas es de forma irregular, obviamente también, o no hicimos un manejo de cesar el riego, de hacer distintos manejos para poder generar una caída de hojas mucho más concentrada. ¿Qué es lo cual es el problema? Vamos a tener una caída de hojas muy larga que nos pasó la temporada 23 si no me equivoco, porque el 2024 entró bien, el 2023 costó un mundo y era 15 a 20 de mayo, las plantas seguían con sus hojas pegadas y lo cual esa caída de hojas muy larga y nos vuelve ineficiente en el control de algunas enfermedades, particularmente el control de la bacteria, la Pseudomonas syringae, que da origen al cáncer bacterial de los carosos, y que esta bacteria se vuelve muy importante aquí en el control, ya que caída de hoja es uno de los momentos más importantes en el control. Generar una caída de hoja más corta, más concentrada, nos vuelve más eficiente con las aplicaciones, ya sea de productos biológicos, como BioLife Ciclo, Acilu, Wert, etcétera. Y por supuesto que eso nos permite cubrir mucho mejor la abscisión de la hoja y ser eficientes con el control. Y también, por supuesto, disminuir la presión de algunos hongos xilófagos como Cytospora, Calofaeria, plateado, etcétera. ¿Cómo podemos conseguir esto? Uno, con el cese del riego y también que algo bastante importante que yo lo sugiero bastante en las aplicaciones de molibdeno y también con el tema de la aplicación de urea con sulfato de zinc el 15 de abril. ¿Qué tiene que ver hoy día con los periodos de dormancia y acumulación de frío? Bueno, uno, que dormancia parte el 1 de mayo y es hasta el 30 de julio. Esos 3 meses son los donde las plantas tienen que acumular todo el frío habido por haber. Por otro lado, también es muy importante mencionar que todos los cultivares, o sea, todas las variedades de cerezos, tienen distintas necesidades de horas de frío. Así que por eso también es tan importante que ojalá el frío sea lo más alto posible dentro del invierno. Y también en cuanto las plantas acumulen frío va a depender de las estrategias de uso, ¿cierto? Para poder romper la dormancia, en el caso del uso ya sea de cianamida hidrogenada en complemento con los homogenizadores de brotación, que van en mezcla con nitrato o solo emparejadores, etcétera. Así que para poder ir viendo una estrategia, ¿cierto?, de cómo vamos a interrumpir la dormancia en las plantas. Y que también aprendimos esta temporada que en un año de muy, muy buen frío es necesario usar algún método de interrumpir el frío. Yo por lo menos lo que vi y que no se hizo nada porque supuestamente había sobrado el frío en el invierno y que estaban botando horriblemente disparejas. Em, Creo que eso no quita que de igual forma tú tengas que aplicar algún parecto o algún producto para uniformar, porque el cerezo es un cultivar, un carozo que tiene siempre una brotación muy uniforme independiente del frío que exista. Bueno, manejo del riego es una herramienta que es muy, muy importante, muy, muy importante como les decía, en el tema de poder mandar a las plantas al receso. Uno, porque hoy día en pleno calor, ¿cierto? O en altas temperaturas necesitamos que las plantas se puedan enfriar eficientemente y por supuesto mantener la transpiración y la respiración. Es una herramienta importante en la caída de hoja porque nosotros vamos a tener que acelerar la lignificación y la maduración de estos tejidos y que de a poco vamos a ir modificando no el tiempo de riego, sino que vamos a ir corriendo la frecuencia con que regamos, de manera de ir generando de a poco un pequeño estrés y que la planta empiece a aumentar sus niveles de lignificación y que pueda llegar a ser caída de hoja de forma normal. Y que aquí tenemos que ser lapidarios. Idealmente no regar más allá del 30 de marzo o al 5 de abril, explote el volcán y caigan los patos asados. Si usted sigue
o le tiembla la mano, sigue regando en abril, las plantas no van a botar la hoja. Así de simple. Entonces hay que tener el coraje suficiente para poder cerrarle la llave. Ese último riego del 30 de marzo, idealmente que sea por lo menos 20 horas y que las plantas se vayan con estanque lleno a dormir y de ahí no regar nada prácticamente en abril, a no ser que en mayo todavía no hayan precipitaciones. ¿Ya? Este cese y restricciones del riego de forma paulatina hasta llegar al 30 de marzo son importantes y generan una señal potente en la planta donde tiene que hacer o síntesis de etileno y de ácido abscísico. Recuerden que etileno es la hormona gaseosa responsable de la abscisión de las hojas y que el ácido abscísico va a ser el anestésico que va a mantener dormantes las plantas durante el invierno para que puedan resistir las bajas temperaturas. Y que por eso hago el ahínco con el tema del riego y del agua, porque es un puente importante de conexión con el agua del suelo y por supuesto con el ambiente. ¿Ya? Así que hay un tema importante de por qué tenemos que meterle mucha cabeza al riego. Y por supuesto que no seguir con la fertilización foliar más allá del 25 de febrero, eh, que me pasa de repente con los productores multiespecies que se vienen a acordar en marzo o en abril, si es que hay que hacer post cosecha, a todos les digo que terminada la fertilización post cosecha el 25 de febrero. ¿Ya? Porque si no también retrasamos de esta manera, sobre todo con el uso de nitrógeno hasta más tarde en la temporada, tendemos a retrasar el tema de la abscisión de hoja. Y como les decía, pues, tratar de limitarlas no más allá del 5 de abril, ¿cierto? El tema de riego. Y, como les decía también, en mayo, si no hemos tenido los primeros días de mayo algún grado de precipitaciones, vamos a tener que hacer o nos toca un invierno con más seco, que también nos ha tocado. Hemos tenido dos inviernos muy buenos de precipitaciones, pero recuerden también que hubo un invierno que, si no me equivoco, fue el 2021 o el 22 y el 2019, que llovió prácticamente nada. Creo que acá en la secta llovieron 70 milímetros y porque llovió en agosto, nos volvió el alma al cuerpo. Y que si nos toca un invierno seco, falta de precipitaciones, vamos a tener que hacer estos riegos invernales eh, mm, los primeros días de mayo, de manera de crearle un invierno lluvioso a estas plantas. ¿Ya? Pero para eso tiene que tener esta sequía prolongada en abril, cosa que ese riego de los primeros días de mayo la planta lo reconozca como lluvia y no como es que siguió la temporada de riego. Y por supuesto, regar en las temporadas, ¿cierto? Mientras haya ausencia de lluvia, por lo menos unos 20 milímetros o 30 milímetros, de manera que parezca lluvia también, y por lo menos unas dos veces por mes. Idealmente que tengamos agua, ¿cierto? Porque en muchas localidades cortan los canales, pero si no, y podemos hacerlo porque tenemos pozo, o hay agua, hay que hacerlo, o agua en algún tranque o embalses, etcétera, hay que hacer estos riegos invernales de manera de seguir manteniendo las plantas hidratadas y oxigenadas durante su receso. Las plantas no se han muerto, las plantas están dormidas. Entonces, es ahí el tema de estos riegos invernales, de que si no tenemos los primeros días de mayo, tenemos que hacer estos riegos invernales durante el invierno. ¿Ya? Y ahí también de repente me preguntan, incluso en el sur de Chile, oiga, pero si aquí va a llover igual, más tarde, no sé qué. Sí, pero esa planta nació ahí, creció, se desarrolló, a un ejemplo de Los Ángeles, con 1000 milímetros. Entonces, si no ha llovido, son 1000 milímetros, hay que suplementárselos de igual manera con riego. Si esa planta se aclimató a ese estímulo de tener 1000 milímetros en la cabeza siempre. Y así también como acá en la sexta o en la séptima, si es que no nos ha llovido, tenemos que meterle el agua suficiente, ¿cierto? De manera de crearle un invierno lluvioso a estas plantas. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con el tiempo de riego largo. En un año lluvioso logras mojar, hidratar hasta la última raíz. Y por supuesto, también consigues lavar inhibidores, ¿cierto? Ácido abscísico en particular, y darle paso también a la citoquinina de raíces. ¿Y qué pasa en los años secos? Esto, pues, quedan raíces sin hidratarse, sin oxigenarse, así como se seca el suelo, se vuelve a compactar. Y también recuerden que esa raíz que no se hidrata, no se oxigena, empieza a acumular ácido abscísico, lo enlaza a una proteína de bajo peso molecular, lo arrastra en la poca agua existente y le manda un mensaje a la parte aérea: hay malas condiciones. En este caso del invierno,
Si el suelo está seco a la salida del receso, usted le puede aplicar toda la ceramida, todo el Erger, todo el Siberio, el Prostar y lo que quiera, y no va a conseguir una rotación homogénea. ¿Por qué? Porque si tampoco tengo el agua suficiente en el perfil de suelo, no tengo cómo transportar ni los pocos carbohidratos de reserva que van quedando, de los que estamos haciendo hoy día en la post cosecha, ni tampoco puedo transportar la citoquinina a raíces. Recuerden que el vehículo de todo esto sigue siendo el agua. Así que tampoco puedo transportar estos dos elementos, citoquinina y carbohidratos de reserva, así que tampoco puedo estimular una rotación homogénea. Y por supuesto, recuerden que también estos pluviometrías más altas son más carga hidráulica también sobre el suelo y que arrastran más oxígeno y benefician también la oxigenación y la porosidad del suelo, que eso va en directo beneficio de la respiración de las raíces. Entonces, por eso también son tan importantes estos riegos invernales y que no se hacen, ¿ah? Yo creo que tengo que ponerle la escopeta en la cabeza a un productor para que hagan estos riegos invernales en muchas situaciones. ¿Cuáles son las épocas importantes de riego? Bueno, los años lluviosos son importantes para dar, ¿cierto?, los inhibidores que le decía y darle paso a los promotores. Así más o menos va pasando, desde que en mayo van subiendo la cantidad, ¿cierto?, de promotores, eh, perdón, de inhibidores, ¿cierto? Y van bajando gradualmente hasta el agosto, septiembre, ¿cierto? Donde van aumentando la cantidad de promotores. Para esto necesitamos el agua de la lluvia y las precipitaciones, ¿cierto? Para hidratar raíces, oxigenarlas, etcétera, todo lo que hablamos. Y también porque hay varios trabajos donde han demostrado que 100 milímetros de lluvia es el equivalente a 50 horas de frío, porque también la lluvia lava algunos inhibidores que están en la yema, en los dardos, etcétera. Así que también ayudan en parte a suplir la falta de frío. Así que las épocas importantes de riego, ¿cierto? Son las que uno literalmente no riega y que depende mucho de Diosito que nos mande las precipitaciones suficientes. Y que también siempre ahí, una vez le escucharon a Eduardo Alonso, le encontré toda la razón y comparto plenamente con él, que de repente en el sur de Chile nos pasa que nos perdona todos los errores de riego, se los perdona porque llueve mucho. Y que por eso no tienen tantos problemas como nosotros, ni de salinidad, ni de asfixia, ni nada de eso. Así que ahí el tema. Y tal como les digo siempre, ¿qué necesitan las raíces para crecer? Temperatura sobre 7 grados Celsius, humedad, que es agua disponible en el suelo, y lo más importante, oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es cuando llegas regando hasta muy tarde, ¿cierto? Y siguen estas brácteas de yema sin cerrarse, sin endurecerse por completo. Por eso es tan importante limitar el riego y que por eso tratar de cerrarle la llave el 30 de marzo, pase lo que pase. ¿Qué no nos puede pasar? Bueno, que sigamos así en mayo. Con este nivel de hojas gastadas, está consumiendo anticipadamente toda la cosecha que usted le dio. Disculpen, hasta si escucharon algo, son mis perros aquí que están zeta durmiendo aquí. Alguien tiene que trabajar. Así que, bueno, estos huertos, ¿cierto? No pueden llegar con estos niveles de hojas pegadas todavía a mayo porque se vuelven ineficientes. Recuerden que los cultivares tienen distintas necesidades de horas de frío y por ende cultivares como corde que necesitan 1000 horas de frío, 900 por lo menos. em, Necesitamos que sean eficientes desde muy temprano con la acumulación de frío. Y aquí hay algunas herramientas que para mí son muy importantes, en particular el uso del molibdeno, que tiene que ver particularmente con la movilización y el reciclaje de nutrientes y otros azúcares que son reservas y que aumentan la lignificación de los tejidos. Por supuesto, este es un elemento importante para acelerar la movilización de azúcares hacia las raíces. Y por supuesto que también en conjunto con el silicio mejora y endurece mucho la madera, descargan rápidamente el nitrógeno aéreo, aumentan los niveles de lignina y por supuesto eso deja una hoja más gastada que facilita la abscisión de esta en el otoño. Así que una muy buena herramienta y yo sugiero partir la segunda quincena de febrero con las aplicaciones de molibdeno más o menos cada 15 días. La idea es por lo menos hacer 3 aplicaciones de molibdeno, una aplicación que en general del producto que usted escoja es una aplicación bastante baratera y la verdad que muy, muy, muy beneficiosa para las plantas.
Bueno, así que bueno, aquí hay distintas herramientas de molibdeno y cualquiera de estas les va a funcionar bastante bien y no deberían, y deberían mejorar mucho la acumulación de reserva, que es lo que principalmente busco en las aplicaciones de molibdeno, más que de repente me dicen es que para botar hoja. No, el molibdeno no es un producto para botar hoja, es un producto o es un elemento mineral que tiene que ver con la mayor acumulación de reserva y la redirección de los azúcares que están en hoja. Eso va a dejar una hoja más gastada, más fácil de que caiga. Y por supuesto que no quita esta aplicación que para mí es muy importante, y es lo que yo sugiero porque tengo otros colegas que recomiendan etileno, etcétera, pero yo lo que mejor me funcionaba porque bota la hoja de forma gradual, por intoxicación, no quema dardos ni flores ni nada de eso, eso es falso. Em, y por supuesto que si no tenemos al 15 de abril algún esbozo de caída de hoja, usted le aplica esta urea granulada, ¿cierto? Más sulfato de zinc, que también le puede servir el sulfato de magnesio, el de potasio, si es que tiene ahí acumulado en la de galgo, en la misma dosis, ¿cierto? 2 kilos por 100 litros de agua, ¿cierto? De cada cosa, de urea y de sulfato, de manera de, con un mojamiento más o menos de 1.500 litros de agua por hectárea, asegurando que todos los puntos vegetativos queden bien cubiertos y que esto en más o menos en 12 a 15 días va a terminar de botar todas las hojas. Esta aplicación es bastante importante porque ayuda también mucho a acelerar la caída de hoja y a concentrarla desde el punto de vista que les mencioné del control de enfermedades en caída de hoja, de cáncer bacterial y de hongos de madera. Bueno, esta es nuestra meta, ya lo hemos hablado harto, así que de aquí empezamos a trabajar para esto. Me dan un minuto, por favor, que necesito sacar estos canes para afuera que me están aquí hostigociando. Un segundo, gracias. Bien, muchas gracias. Disculpen la interrupción, pero están medio inquietos ya los perros. Bueno, ¿qué tiene que ver con dormancia y letargo invernal? Varias cosas. Porque nosotros hoy día en la ausencia de, ¿cierto?, del crecimiento visible, las plantas ya eliminaron sus hojas, endurecieron todos sus tejidos para poder resistir y tolerar las temperaturas bajas del invierno y que, como les decía, el factor importante de reconocimiento es temperatura. Tienen que haber días consecutivos entre los 7 y los 9 grados Celsius. ¿Cuáles son los meses de dormancia? Mayo, junio y julio. ¿Cierto? Esta es la dormancia de verano o la paradormancia. Junio, que es el mes de la endodormancia, que es la dormancia verdadera, y que es el mes más importante en la acumulación de frío y donde las plantas tienen que acumular la mayor cantidad del frío posible. Y por supuesto julio, que ya vamos hacia la salida del receso, ya hay algunos movimientos en las yemas, ¿cierto? Y que es la dormancia primavera o la ecodormancia, y que como les decía, este mes en particular, que junio es el mes más importante en la acumulación de frío y que si nosotros tenemos un junio con más de 250 horas de frío, seguro que la cuaja va a ser muy buena, así que para que no les tiemble la mano con la poda de invierno, ya que esta temporada a harta gente le tiembla la mano para podar y después se ganan problemas de raleo y de calibre chico. Y por supuesto, estas son las hormonas responsables de la caída de hoja en particular. Etileno, la única hormona gaseosa, ¿cierto? Y por supuesto el ácido abscísico que tiene que ver directamente con mantener las plantas dormantes durante el invierno. ¿Cuál es el tema de esto? Que nosotros, como les decía, junio es muy importante que se degrade la mayor cantidad de abscísico, de manera que el julio
pueda, en julio ya pueda partir habiendo ya algún movimiento de yema y que nosotros vamos a interrumpir también la dormancia, ya sea con las aplicaciones de cianamida hidrogena estabilizada o de los emparejadores, ¿cierto?, de brotación. Aquí esta lámina la he mostrado hartas veces en mis presentaciones, pero aquí muestra un poco, en el caso de la columna del lado izquierdo, la necesidad de horas de frío de cada variedad, ¿cierto? Que eso me lo facilitó don Oscar Aliaga con el Víctor Vicencio de Only Cherries, que me facilitaron esto, de un estudio que habían trabajado ellos con la Universidad Católica del Paraíso y que ellos habían demostrado la necesidad de frío de los cultivares aquí en Chile. Y esta columna del lado derecho, que me la facilitó mi maestro Oscar Carrasco, que muestra la cantidad de grados día que necesita una variedad de plena flora a la cosecha para poder hacer su ciclo fenológico normal y obtener frutas de calidad. Recuerden que cuando una primavera fría se vuelve difícil la acumulación de materia seca y por supuesto también la síntesis de sólidos solubles tiende a retrasarse. ¿Qué es lo que pasa con la acumulación de frío en la planta? Eso sí, por supuesto, nosotros hablamos de una cantidad de frío, pero ojo que cada estructura por parte de la planta puede acumular frío distintamente una de otra. ¿Ya? O sea, esa rama de arriba, esa en particular puede acumular más frío que esta de acá, o la de más abajo, o al revés, viceversa, etcétera, o incluso diferencia entre dardos. Es un mecanismo normal que pasa en las plantas y que va a depender también de distintos factores, que puede ser, uno, la acumulación de frío y los tipos ya sea de heladas que hayan durante el invierno. Dos, la exposición, la altura, el sentido de la orientación de la hilera, diferencias de frío en alturas entre la parte baja y la alta, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso también se hace importante la aplicación de un producto que interrumpa la dormancia y que promueva una rotación homogénea. No es solamente que si tengo 1200 horas de frío en un invierno, ahora no hago nada. Eso es un error y eso lo hemos visto en los huertos. Si parte disparejo en la rotación, va a llegar igual de disparejo a la cosecha. Y eso significa que no vamos a poder entrar a barrer y vamos a tener que andar floreando, caro, ineficiente, pasado de moda. Eso está out andar floreando. Entonces, por eso es tan importante el tema de acumulación de frío en las plantas y que algo hay que hacer. ¿Y qué pasa si faltan horas de frío? Básicamente, uno, vamos a afectar directo el tamaño del pistilo, vamos a afectar la fertilidad del polen y los óvulos. Por supuesto que aquí hay un tema importante, las diferencias entre los cultivares tempranos y los cultivares de floraciones más tardías, en que las variedades de floración temprana entran a receso con las yemas florales más desarrolladas y necesitan menos calor o grados día para poder brotar, florecer, cuajar y hacer toda su fenología. Recuerden que cuando parte la brotación ya es el tema de acumular grados día o calor. Entonces, por eso necesitamos también que la primavera no solo sea el invierno con mucho frío, sino que sea una primavera un poco más cálida. Y que las variedades de floración más tardía entran a receso con las yemas florales menos desarrolladas y por eso necesitan una mayor cantidad de grados día para poder hacer su ciclo de fenología dentro de lo normal y que no se desordene. Y bueno, ¿qué pasa en agosto? Lo que acabamos de hablar es donde parte este mes de agosto la acumulación de grados día, ¿cierto? Así que cuando me dicen no, que las córneas acumulan frío hasta el 20 de agosto, no pasa eso. ¿Ya? Así que esto es un tema importante de que agosto es un mes de acumulación de grados día y que si tenemos una baja cantidad de grados día, empezamos a afectar principalmente las fechas de floración hasta la cosecha, que son los días de plena floración a cosecha, donde medimos grados día y donde es muy importante. Porque vamos a afectar la madurez del óvulo, difícil completar la madurez y definir la cantidad de incluso de polen que van a ofrecer las flores. Y fíjense, temas de calibre, división y elongación celular para el crecimiento de los frutos. Primaveras frías nos van a costar más todavía hacer frutas de mayor calibre. Porque acuérdense también que calibre va de la mano con el desarrollo de la vegetación o el desarrollo vegetativo. Así que ahí hay un tema importante de por qué insisto que independiente del frío, usted tiene que hacer algo para interrumpir la dormancia y aplicar algún producto que genere uniformidad en la rotación. Y
que una primavera fría nos va a entregar una falta de acumulación de materia seca en la maduración de los frutos. Y eso es elemental los niveles de materia seca para que la fruta pueda llegar bien a destino. Bueno, hay distintos rompedores de dormancia, ¿cierto? Aquí hay algunos de los más mencionados: cianamida, Prostar, Lactab, Siberio, Erger, etcétera. Y bueno, de ahí vamos a seguir, ya que Don Feña me apareció por aquí. Vamos a seguir hablando después de rompedores de dormancia. Por el bien de tus perros, te dejo un rato libre. Sí, les pido disculpas, pero no tenía cómo echarlos de aquí debajo del escritorio, así que tuve que sacarlos arrastrando para allá. Así que discúlpenme a todos los presentes. Te damos un rato para que te puedas ocupar. Y mientras le Gracias. damos la bienvenida entonces a Jimena Antiguay. Ella es ingeniera en biotecnología, gerente área biotecnología de Biogram, en representación de Coagra. Jimena presentará el tema desarrollo y producción de bioinsumos, microorganismos del laboratorio al campo. Bienvenida, Jimena. Jimena, estás con la cámara apagada y el audio en mute. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jimena, bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría saber si se ve el compartido. Perfecto. Estupendo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes a todos. Em, de lo que yo les voy a hablar más que ver el tema técnico de ensayo y producto, es ver cómo llegamos a esos productos, a los productos, los bioinsumos hoy que cada vez están teniendo más salida en el mercado, más espacio, hay más conocimiento. Entonces, todo parte por el laboratorio, algo que ni siquiera vemos, que son estos microorganismos. ¿De qué constan estos bioinsumos? Podemos tener ingredientes activos que van a ser bacterias, hongos, nemátodos, insectos, algunos extractos botánicos, aunque me salgo ahí un poco de lo que es los microorganismos y sus grandes áreas que van a ser ya sea de biocontroladores como biopesticidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas. Tenemos hongos que eliminan insectos, bacterias que eliminan insectos o bacterias u hongos. También bioestimulantes que van a estar apoyando el estrés en las plantas, promotores de crecimiento, ya sea por producción de hormonas, solubilización o disponibilidad de algunos elementos en el suelo, como fósforo, potasio, magnesio, zinc. Y a estos bioinsumos, qué le exigen? Todos estos microorganismos que no se ven, es que sean todos inocuos, que no tengan residuos, y ahí es una herramienta útil para hacer el cambio con los químicos que no tienen que ser perjudiciales para, obviamente, la salud humana, la fauna ni el medio ambiente, que sea de una fácil aplicación, cosa que con el tiempo esto ha ido cambiando también. Inicialmente era muy difícil llegar a que entendieran cómo se tenían que aplicar, y la estabilidad y la vida de anaquel de todos estos bioinsumos que, por ser microorganismos, por ser entes vivos, eh, muchas veces tienen unas vías de anaquel mucho más bajas o de muy poco tiempo y de requerimientos de frío o no, dependiendo de la formulación que tienen. ¿Qué tenemos que evaluar nosotros como productores de bioinsumos? Que nuestro ingrediente activo tiene que primero tener un gran estudio de conocerlo muy bien, de cómo crece, qué requerimientos tiene, que si es un microorganismo que va a ser un hongo bacteria que va a ser anaeróbico o no anaeróbico, qué produce, y esto va a estar enfocado al objetivo de nuestro target que queremos controlar o apoyar, ya sea si son por bioestimulantes, es la producción de antibióticos, antifúngicos, enzimas líticas, moléculas antiestrés, ya sea por frío, por calor, por sequía, por altas conductividades. Para eso también nos apoyamos de la producción de ácidos orgánicos y otros metabolitos que pueden ser ya sea enzimáticos o algún tipo de lipopéptido, en el caso de los bacilos que son muy conocidos ya, para control biológico de ya sea de bacterias u hongos patógenos.
También la inocuidad, cosa que también nos piden para el tema de los biopesticidas, la regulación del SAC por los ensayos toxicológicos, ecotoxicológicos, y partir por esto muchas veces se hacen screening de bacterias del suelo, del agua, se hacen muchos aislados y lo primero es identificar qué riesgo tiene nuestro microorganismo que vamos a utilizar como ingrediente activo y para eso están los niveles de bioseguridad, ya sea la escala de 1 a 4, 2, 3 y 4, que empiezan a tener un poco de riesgo, su manipulación es más compleja, pero quedan absolutamente fuera de lo que puede ser utilizado para un bioinsumo, ya sea porque va a tener algún tipo de problemas para la salud humana por inmunodepresión o tiene riesgo de ser un fitopatógeno también, que de repente los mismos fitopatógenos tienen muy muy buena producción de algún tipo de metabolito que nos podría servir como para formular algún producto. Y luego, y por último, ya una vez que conocemos esto, ver que nuestro insumo con este ingrediente activo sea eficaz, que sea eficiente, que sea de rápido control y que controle casi igual que un químico. ¿Qué ingredientes activos, o sea, de todos estos ingredientes activos que tenemos, como muchas veces son aislados de suelo, aislados del agua, hay ceparios internacionales y con eso nos apoya mucho en términos de que sufrimos nosotros terremotos, incendios y podemos perder nuestro gran corazón de todos los productos que son los microorganismos, como muchas veces se guardan en frío, es importante tener distintos tipos de resguardos de este cepario, ya sea por un cepario madre, un cepario de trabajo, y todo esto va a depender del tipo de microorganismo, congeladores a -80 o guardarlos liofilizados, que esto finalmente termina siendo que guardamos en frío aspirinas casi, eh, por el porte, el tamaño, qué sé yo. Y tenemos un montón de otras técnicas para poder resguardar estos ingredientes activos que son de suma importancia para producir después. Una vez que conocemos todo esto, sabemos cuál es nuestro objetivo del microorganismo, tenemos aislado el microorganismo, identificado, sabemos género, especie, nombre o apellido, como digo yo, pasamos a la producción y posteriormente al escalado. En la producción tenemos muchos tipos de formas de producir estos microorganismos por distintos tipos de fermentaciones, ya sean líquidas en sustratos sólidos, bifásicas, que va a tener una etapa de líquido después sólido, y esto va a estar dado por el tipo de microorganismo, qué es lo que queremos obtener del microorganismo. En las fermentaciones líquidas podemos tener equipos que podemos operarlos en un modo batch, que ingresamos materias primas, el ingrediente activo, pasa un tiempo determinado y obtenemos el producto. Después tenemos un fed batch o un lote alimentado que lo que vamos a ir haciendo es aumentar todos los días los nutrientes y a la vez ir retirando un poco de producto. Luego tenemos producciones continuas que ingresamos materias primas y en el minuto estamos sacando, esto es ya una vez que está operando en el tiempo, inmediatamente también tenemos productos, o lechos empacados que vamos a estar utilizando ciertos soportes para la producción de algún metabolito principalmente de estos microorganismos. Para el caso de los sustratos sólidos, tenemos muchas producciones en batch también, que pueden ser con fermentadores rotatorios, como es la imagen que se ve arriba, o sea, del suelo azul es un fermentador rotatorio. Tenemos fermentadores de bandejas. En producciones continuas también tenemos sólidos para producción de metabolitos, principalmente no de microorganismos ni biomasa en sí. Lechos empacados, soportes orgánicos, inorgánicos, que para el caso de los orgánicos muchas veces se utilizan residuos agrícolas. Bueno, y el bifásico, unas producciones de sólidos, y lo que mucho se ocupa acá en Chile y fuera de Chile, y es algo que yo creo que se masifica mucho, es la utilización de sustratos orgánicos, como se ve en la imagen, esas bolsitas con un sustrato, en este caso que es arroz, para producción de hongos. Todo esto tiene un estudio y parte
desde nuestro ingrediente activo que se ve en un vial muy pequeño, un ml o como decía yo, una aspirina que vamos a tener que activar, ver sus parámetros de cómo crece, cuánto tiempo se demora en crecer, los nutrientes que requiere, qué es lo que vamos a medir de ese microorganismo, qué es lo que queremos obtener de él, siendo que un microorganismo puede tener distintos objetivos, ya sea por producción de algún metabolito que controle algún patógeno o que nos pueda producir alguna enzima que solubilice fosfatos. Todo eso en el estudio previo, conociendo sus parámetros básicos, luego vamos a ir optimizando esos parámetros para ir cambiando de bioreactor ya en volúmenes mayores, para después pasar a un escalado industrial como muestra la imagen de la esquina, que es un reactor de 100 litros, que es el SID o el que va a inocular un reactor posteriormente de 1000 litros. Y luego de eso, de obtener metabolitos en estos reactores de 1000 litros, metabolitos, biomasa, insisto, el objetivo que estemos buscando de la producción de este microorganismo, pasamos a una formulación. Si va a ser una formulación para suelo, va a tener algunos tipos de coformulantes. Si es una formulación que va a ser foliar, va a utilizar otros coformulantes, o si vamos a pasar a un producto que va a ser en polvo. Entonces, como decía, vamos a tener distintas formulaciones del tipo de aplicación que vamos a querer de este bioinsumo, si va a ser foliar, si va a ser al suelo, podemos peletizar semillas, eh, podemos hacer gránulos que vayan juntos con la sembradora, en las formulaciones líquidas que podemos obtener células inmovilizadas que van a estar protegidas con ciertos cofactores, podemos obtener formulaciones sólidas que vayan a ser solubles para el caso de aplicaciones por riego o en los estanques, insolubles para el caso del peletizado de la semilla, gránulos, pellet. Va a depender mucho del objetivo que uno esté buscando del bioinsumo. Para obtener esto, ¿qué necesitamos? Estabilizadores de membrana, protectores de membrana. Si son foliares, vamos a tener que adicionar algo que a este microorganismo lo proteja de los rayos UV. Adherentes ya sea naturales, que el mismo microorganismo los produzca, o que nosotros le adicionemos algún tipo de adherente, algún tensoactivo, como es el caso de las conidas de hongos que son hidrofóbicas, necesitan la utilización de tensoactivos, o cofactores enzimáticos. Entonces, finalmente la formulación de los bioinsumos o de estos microorganismos, sea hongo o bacteria, va a estar destinado su formulación al tipo de aplicación, a lo que queremos obtener y qué queremos obtener. Ya sea una formulación que me va a proteger al microorganismo, porque va a llegar a las hojas, una aplicación foliar, o necesitamos que este bioformulado llegue al suelo, y al momento de llegar al suelo, si son suelos que son pobres, que no se le han aplicado, por ejemplo, productos de aminoácidos, vamos a tener que suplementar el mismo producto, la formulación, con algún tipo de aminoácido que va a ser un cofactor enzimático o para la producción de algún metabolito en específico. Entonces, vamos a direccionar esta formulación del bioinsumo, del microorganismo. Luego que tenemos todo esto, nosotros vamos a producir, pero tenemos que controlar que lo que estamos haciendo es, no se nos ha contaminado, está en las concentraciones que se requieren. Hay una corriente ahora que es producir en los mismos predios. Me parece que aquí todavía no es tan fuerte. Brasil, Honduras, Perú, tienen los mismos campos, sus producciones de bioinsumos, las cuales muchas veces yo discuto eso cuando me las proponen o me las comentan, ya que si no se controla lo que se está produciendo y son cultivos con su cultivo y su cultivo,
no sabe finalmente las concentraciones, si está contaminado y finalmente si el microorganismo que uno va a terminar aplicando es el que corresponde o está produciendo lo que debe producir. Entonces, el control de calidad es fundamental. Fundamental que no esté contaminado, que sea el microorganismo que inicialmente estamos produciendo, ya que microorganismos de por sí igual pueden mutar. Depende si es hongo o bacteria, que si son conillas que estén germinando, podemos hacer controles microscópicos, macroscópicos, color, micelio, las colonias, si son esporulados. Los microbiólogos saben cómo se crece un esporulado, si tenemos que ver solubilización de fósforo, ver que estén haciendo quizás, si no es un cuantitativo, hacer un cualitativo, un análisis cualitativo, decir sí, check, está solubilizando, y análisis bioquímicos varios, incluso estar chequeando constantemente que el microorganismo que nosotros estamos produciendo es, ya sea por vías moleculares, que nos vamos a demorar un poquito, o simplemente por vías bioquímicas, que hoy en día hay muchos tipos de display y análisis que se pueden hacer en laboratorio y a un bajo costo. ¿Qué otra cosa también es importante en esto de los bioinsumos y cómo llegar finalmente al consumidor? Es que la vida de anaquel, todos estos productos tengan una buena vida de anaquel. Se ha ido estudiando, muchos productos líquidos no tienen una larga vida de anaquel, se requiere que estén en frío. Nosotros permanentemente estamos dentro de todos los productos, la paleta de productos que tenemos, analizando la vida de anaquel, haciéndole cambios para que puedan soportar temperaturas mayores, que es lo que estamos sufriendo hoy, que los transporte o los courier hasta que lleguen, ya sea o al distribuidor o del distribuidor al cliente final, al usuario, pueda soportar ciertas temperaturas. Nosotros aquí tenemos un producto que es en base a tricoderma, llevamos más de un año y continuamente estamos haciendo reingeniería, viendo qué condiciones soporta. Tenemos estudios aquí de 8 a 30 grados Celsius, 30 grados Celsius, el microorganismo en este caso, que es un tricoderma, el ingrediente activo de Hardstop, a un año, a 30 grados sometido durante un año, ya empezó a perder la viabilidad. No está muerto, pero sí está bajo la concentración de etiqueta para que el producto realmente funcione. Entonces, todos estos ensayos son muchos lotes, varias mediciones en el tiempo, mensuales, quincenales, y se tienen que ir constantemente repitiendo. No sacamos nada de decir, me funcionó de una vez y después tenemos otro producto y llega al cliente final, tu producto dice, no, está muerto, ¿bajo qué condiciones llegó? Sabemos que no puede pasar, en este caso una recomendación sería que el producto no pase de los 25 grados, pues se mantiene bastante bien y dentro de las concentraciones que se requiere y que es de etiqueta, pero ya pasado los 30 grados podríamos decir que el producto podría tener algún efecto deleterio. O sea, el microorganismo se puede ver afectado. Quizás va a bajar su concentración o simplemente si tienen un golpe de temperatura sobre 40 grados, el microorganismo definitivamente va a morir. ¿Qué otro control es importante ir haciendo en estos bioinsumos? O sea, si es que estamos controlando algún tipo de patógeno o las imágenes muestran aquí un fijador de nitrógeno simbiótico para lupino, donde mantenemos cepas siempre haciendo screening, la optimización de estas biomasas, de que la cepa esté haciendo lo que tiene que hacer, en este caso fijando nitrógeno, para este caso, como sabemos, porque está la producción de los nódulos de los lupinos, y no solamente quedarnos con una variedad de lupino, vamos probando distintos tipos de variedades de lupino, aquí en este caso es luteos y albos, y vemos que las plantas, la cepa está siendo infectiva porque tenemos la producción de un nódulo, y posteriormente también es efectiva porque ya genera la coloración que tiene que tener un nódulo y que las plantas toman un color más verde, obviamente por la fijación de nitrógeno, que aquellas que no se les ha aplicado nada como testigo.
Entonces, eso es como macro de cómo se hace un bioinsumo. Ingrediente activo, qué es lo que quiere hacer, qué queremos obtener del ingrediente activo. Tenemos el controlar este ingrediente activo, que lo podamos producir, masificar, como lo controlamos, que finalmente lo que estamos produciendo es lo que tiene que ser, y ahí sí. Y finalmente poder llegar con un producto como corresponde al cliente final. Entonces en esto nosotros estamos sacando un producto que se llama Plant Grow. ¿Y cuál ha sido su ruta de desarrollo? Todo parte de una cosa muy conceptual, de saber que más del 80% y quizás mucho más de los microorganismos que encontramos en el suelo, la rizósfera, son productores de algún tipo de hormona, eh, que las rutas de producción que tienen los microorganismos, en caso de las bacterias, la producción de hormonas tiene ciertas similitudes con la ruta de producción de hormonas de las plantas, que hay bacterias que puedan, si bien en este 80% vamos a obtener bacterias que son buenas, las que nos sirven como bioinsumo, y las otras que son los fitopatógenos, que igual van a tener producción de hormonas. Y eso puede generar un desbalance o puede generar, bueno, un desbalance en las plantas generando todas las consecuencias que puede tener eso. Un ejemplo es el Agrobacterium o Pseudomonas, que finalmente generan estas células neoplásicas, eh, taponando vías, generando estos tumores, típico que es lo que vemos con Agrobacterium, y las bacterias que nos sirven para poder generar bioinsumos, productores de hormona, como son los típicos Azospirillum, Rhizobios, Bacillus, que finalmente es una amplia cantidad de microorganismos que se pueden utilizar para producir hormonas y poder generar una mayor cantidad de raíces. No pasa. Teniendo un problema, bueno. Ahí sí. Entonces, en esta amplia gama de infinitos microorganismos que ni siquiera conocemos en el suelo, hay un montón de especies o clases taxonómicas de las cuales nosotros podemos eh, pensar que nos pueden servir para una producción o una línea de producción de este tipo de PGPR o de bioinsumos. Tenemos alfa proteobacterias, que son los Azospirillum, que ya los mencioné, algunas proteobacterias como las Burkholderia, otras proteobacterias que son como, está la línea de la Pseudomonas, Bacillus, muchos Bacillus, Subtilis, muy usado, los Polymixa o Amyloidofaciens o Pumilus también. ¿Y qué es lo que queremos nosotros de estos microorganismos? Es que nos generen mayor cantidad de raíces, porque estamos produciendo hormona, elongación de raíces, crecimiento de las plantas y idealmente un enraizamiento que nos pueda promover el enraizamiento de las. Entonces, Biogram, que es productor de bioinsumos, tenemos un amplio número de bacterias en nuestro cepario. Hicimos un screening, partimos haciendo un screening hace varios años atrás, muchos ensayos, finalmente vimos por bibliografía, por ensayo, prueba y error, si es que producía o no producía, porque igual todos los microorganismos, un microorganismo que puede ser un Bacillus subtilis, eh, que me va a producir algún tipo de molécula que controla algún patógeno, no necesariamente va a producir hormona, entonces hay que estarlos probando. Seleccionamos 6 bacterias, muchos ensayos, todos son bacillus, son una mezcla entre positivos y negativos, productores de hormona, y teníamos que ver también que como va a ir al suelo, idealmente tuvieran algún tipo de adherente, cosa de que al adicionar esto, ya sea por una inmersión, por un riego
pueda llegar a las plantas y que finalmente por los mismos riesgos esto no se liquide o percole y perdamos todo el efecto que nos puede entregar este virus. Entonces, ¿cómo las detectamos? Bioquímica, hay técnicas colorimétricas que se pueden implementar en los laboratorios. Nosotros ocupamos la Salkowski, que finalmente lo que hace es oxidar el indol que está presente en la ruta y en el ácido indol acético por medio de un espectrofotómetro, y vamos haciendo nuestros screening, producimos los microorganismos, adicionamos aminoácido, que es el que requerimos para esta producción específica de un ácido indol acético o una molécula oxínica similar al ácido indol acético, que pueda obtener una coloración mediante la oxidación. Y así fue que de estos gran screening llegamos a 6 bacterias, como les decía. Tenemos distintos momentos de optimización que vamos midiendo distintos parámetros. En experimentos, inicialmente la primera fue de 22 experimentos, hicimos otra optimización, 25 experimentos, hasta llegar hasta 74 experimentos en estas 6 bacterias. Donde, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque podemos obtener una gran producción de hormona, pero tiene que ser reproducible en el tiempo y las líneas de producción. Entonces vemos qué tipo de medio cultivo, qué nutrientes les tengo que dar a estas bacterias, qué aminoácido en específico requiero y qué concentración, si es que puede existir alguna inhibición también o autoinhibición, y el tiempo de crecimiento si va de la mano biomasa, metabolito. Muchas veces por esta misma autoinhibición que existe, los metabolitos inhiben el crecimiento del microorganismo y perdemos biomasa y finalmente vamos a perder mayor cantidad de metabolito, y todo eso lo vamos a poder ver haciendo muchos análisis y viendo qué tipo de fermentación requiere. Entonces, luego de esto tenemos nuestros 6 aislados, cepas, duplicados, y podemos ver que tenemos producciones de hormona que va en los mejores resultados que obtuvimos, desde los 30, 35 ppm hasta casi un 70 ppm por batch de cada una de las cepas, lo que nos deja tranquilo y que ha sido reproducible en el tiempo para poder recién formular este producto. Tenemos la metodología de producción, el tipo de fermentación, los microorganismos, sabemos que en el tiempo están produciendo lo que nosotros queremos que produzcan, pero tenemos que llevarlo a las plantas, a ver qué efecto tienen en las plantas. Y empezamos a hacer distintas evaluaciones. Este es un sistema que tenemos donde podemos colocar plantas, aplicar, ver cómo van creciendo las raíces. Vemos que esto tiene una altura de 20 centímetros. En 23 días ya la raíz de la planta ya llegó al tope, que es la última imagen del lado derecho, y vemos cómo va creciendo la planta y las raíces. Entonces podemos ir monitoreando en el tiempo, en invernadero, casi un sistema de laboratorio, cómo va creciendo y si es que realmente estamos teniendo el efecto que queríamos obtener. Luego de eso, bueno, podemos hacer pesos frescos, secos, y poder sacar más o menos que también se comportó o no nuestros microorganismos aquí en la parte radicular, y podemos cerrar este ciclo de producción o del desarrollo de este tipo de producto. Luego tenemos otro producto que es Biobacter, donde su ingrediente activo es un Agrobacterium radiobacter, controlador de la galla del cuello, producto que por lo mismo como está dentro de lo que es un biocontrolador, un biopesticida, requiere registro SAC, lo tiene. Tenemos un nivel de bioseguridad que es bajo, por lo tanto sí se puede producir. Es una cepa que nosotros constantemente estamos trayendo un cepario internacional, por lo tanto la genética debiera estar y está garantizada de que no tenemos mutaciones. Es un, y que controla esto, el producto está en base a eso, controla los Agrobacterium tumefaciens, solamente dos biobares. La característica más importante de esto es del tumefaciens es que genera estos tumores inyectando parte
de su material genético al material genético de las plantas, donde nos va a, o le va a inferir la capacidad a la planta de sintetizar mucho más hormonas, generando estas grandes células neoplásicas que nos van a generar estos tumores, que es lo que finalmente nosotros vemos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo de infección? El mecanismo de infección es la planta tiene una herida, se genera un metabolito, la planta, que va a señalizar o le va a decir al Agrobacterium tumefaciens que está en el suelo, porque va a estar en el suelo, tengo una herida, se señaliza, tumefaciens lo sensa y va donde la planta y ingresa a la planta, ingresa su material genético y nos va a generar los tumores, que es lo que podemos ver en esta línea, viendo en terreno todas estas agallas en los cuellos, que es lo más evidente. De repente están muy a ras de suelo y hay que estar escarbando un poquito para poderlos ver. Entonces, la ruta tenemos que la planta tiene una herida, se van a dar ciertas condiciones, tumefaciens lo va a censar, se van a activar esta señalización, se van a activar ciertos genes, estos genes van a hacer que se desprenda este material genético desde tumefaciens y pueda ser transferido a la parte genética de las plantas, siempre generando eh, moléculas virales, donde la planta va a empezar a generar, además, una vez que está insertado este fragmento de tumefaciens a la genética de la planta, al genoma de la planta, ciertas hormonas, citoquininas, auxinas, para generar estos tumores, y además moléculas que van a servir y que van a ser solamente metabolizadas por Agrobacterium. Entonces, además le va a estar entregando el alimento, por lo tanto va a haber una mayor proliferación. Y así es como decir, un win-win entre medio de lo que es la bacteria. Bueno, aquí el win-win no es mucho de la planta, pero sí sale beneficiado por la gran producción de hormonas que nosotros podríamos tener. ¿Cómo funciona el Agrobacterium radiobacter? También es un bacilo gram negativo que genera esta agrosina, que es una bacteriocina, que va a tener solamente la capacidad, o por lo menos esta cepa K84, que no tiene ningún tipo de alteración genética, controlar los biobares 1 y 2 de Agrobacterium. Está la estructura de la agrosina, lo que se puede ver en una evaluación típica en placa en laboratorio. ¿Y cómo funciona? Funciona porque el biocontrolador, en este caso Radiobacter, genera o produce esta agrosina que está conformada por una molécula tóxica, que es el TM84, que se le va a adicionar una molécula de glucosa, y esto va a emular a la agrosinopina, que es lo que requiere el patógeno, va a poder ingresar, va a encontrar como dice ahí, subterfugio, es un caballo de Troya, porque finalmente está engañando a tumefaciens. Al momento de ingresar, esto se va a desensamblar, la toxina va a bloquear la producción de una enzima que finalmente le podría conferir todo resistencia de antibiótico al patógeno, cortando su síntesis y finalmente provocando de que no esté generando más fragmentos que pueda entregarle a la planta, y la muerte del patógeno. Esas son las formas. ¿Qué es lo que producimos nosotros? Mantenemos justamente, si nuestra cepa, que es resguardada por el Banco Internacional de donde nosotros la adquirimos, hacemos ensayo, tenemos aislados de patógenos, mantenemos siempre evaluaciones. Aquí está la evaluación de la cepa con la cual se produce Biobacter, tumefaciens, para poder tener los testigos positivos, negativos, y ver que realmente se estén generando tumores o no. Si es que nuestro Agrobacterium viniera desde la base equivocado, o que tuviese algún tipo de
de cambio o mutación o de entrega horizontal de genes que pudiesen estar provocando tumores, nosotros lo podemos ir detectando en el tiempo por los ensayos que hacemos. Nuevamente aquí tomates, algunos carozos, y tenemos la línea de producción. ¿De qué nos preocupamos? Que nuestra línea de producción sea súper resguardada en términos de controles de calidad, registro y trazabilidad. Sabemos desde el momento en que nace los medios de cultivo, quién inocula, los tiempos, tenemos optimizado esto y podemos tener toda la trazabilidad, como digo, desde el momento en que el microorganismo llega desde el Banco Internacional hasta saber a qué cliente se le entregó este producto, se le vendió este producto y ver en qué momento puede haber tenido algún tipo de cambio o contaminación, pero eso no podría ocurrir porque controlamos toda la línea y tenemos todo registrado. Así que desde los manipuladores, desde los productos intermedios, las formulaciones, los controles de las materias primas. Así que si alguien requiriera algún certificado o algo, está toda la información para podérsela entregar al cliente. Y lo que continuamente también mantenemos de estos productos, ya el producto en sí formulado y todo, es su optimización. Estamos manteniendo siempre una optimización para poder maximizar esta producción de agrosina. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto es una cosa muy cualitativa, perdón, donde vemos que en la placa a la izquierda se ven unos halos de crecimiento menor que el halo de la derecha. El halo de la derecha se le hizo una optimización de medio de cultivo, de fuente de nitrógeno en su cantidad y calidad, y pudimos obtener halos mayores, lo que nos quiere decir que tenemos mayor cantidad de agrosina para poder optimizar la producción en el producto. También estamos siempre optimizando parámetros de producción, como la aireación en reactor, pH, agitación, cosa de poder tener mayor biomasa y tener una estrategia de control doble, ya sea porque vamos a adicionar el metabolito que está dentro del caldo de fermentación que está produciendo este microorganismo y la biomasa para que pueda tener cubrir un nicho o poblar la rizósfera de mejor forma y poder continuar, ya sea en terreno, la producción de esta agrosina, dependiendo de cómo se encuentre con la planta. Y eso sería por mi parte de cómo uno va en esta ruta de producción de todos estos bioinsumos y lo que requiere y los ensayos y optimizaciones de producto. Muchas gracias, Jimena, por tu participación. Dejamos en el chat de la clase el contacto de Jimena por si surgiera alguna pregunta. Ella misma también va a estar respondiendo en el chat si también quisieran poner por acá. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces continuamos con la clase de Patricio, ¿sí? Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Patricio, todo tuyo para continuar. Muchas gracias. Necesito que la Jime deje de compartir pantalla para poder Ahí ver. sí. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, quedamos en los productos que pueden usarse para romper dormancia. Particularmente está la cianamida hidrogenada, que yo creo que es la más antigua y utilizada en Chile. Y otros productos que generalmente van en mezcla con nitrato de calcio, como Prostar, de la gente de Corteva Biologicals, Lightap, Adama, Siberio, que es Greenhouse, y Erger, que es de la gente de Bioamérica, que yo por lo menos son los que más recomiendo y los que más uso, dependiendo obviamente de las localidades, cuánto frío hubo en invierno y por supuesto las combinaciones variedad porte injerto. ¿Para qué se usan estos rompedores? Bueno, adelantar las cosechas en variedades tempranas, extender los periodos de cosecha, parcializarlas o diferenciarlas, sincronizar, ¿cierto?, la floración entre las variedades con sus polinizantes y, por supuesto, en cierta forma, compensar el frío invernal, haciendo que las plantas acumulen calor anticipadamente. Y por supuesto, todos estos tratamientos favorecen principalmente también a la inducción de ramas laterales y a uniformar la brotación.
Otra cosa, sí, es que necesitamos tener por lo menos un 70% del frío cumplido para poder empezar a organizar cuándo hacer las aplicaciones y que no se debiese ocupar o aplicar antes de no cumplir este requerimiento. Y que las aplicaciones generalmente van desde la segunda quincena de julio en adelante, y es que es donde mejor funcionan. Esto es algunas dosis de cianamida hidrogenada estabilizada, ¿cierto? En función a las variedades de lo que generalmente uso. Trato de no usar más de un 2,5%. Yo creo que el 3 es muy fitotóxico y genera una gran muerte o quemazón de yema y dardo. Así que, y por supuesto, algunos tratamientos donde también son tándem entre la aplicación de cianamida con 5 días después con las aplicaciones de rompedores de dormancia, ¿cierto? De homogeneizadores de brotación con nitrato para adelantar aún más la cosecha, sobre todo en las localidades más tempranas. Estos son solo tratamientos con uniformadores que se pueden retrasar incluso mucho más las aplicaciones y se pueden hacer en agosto, tal como muestra el cuadro y que lo que buscamos, tal como les he mencionado, es homogeneizar, uniformar la rotación y llegar a tener una floración muy concentrada, muy homogénea y llegar a sí mismo hasta la cosecha. ¿Por qué también tratamos de que las plantas vayan al receso? Porque eso es lo normal que deberíamos ver en el análisis de yemas. Pero la gente que sigue con los árboles regándose, que no hace buenos tratamientos para que las plantas lleguen al receso, nos pasa eso. Llegamos con esos daños a las yemas y después el análisis de fertilidad de yemas muestra una cantidad de flores muy baja y nos va dificultando los diseños de poda. Esto es lo que generalmente se entregan en los análisis de fertilidad. Esto es gentileza de mi colega Melania Puig, que es donde de Brota y más D, que es donde mando a hacer prácticamente todos los análisis de fertilidad de mis clientes. Los vamos evaluando también en función a la severidad del daño, ya sea primordios que están sanos y que no tienen ningún problema, daño leve, ¿cierto? Y daño severo, que prácticamente esa última fila de abajo es como para decir, le voy a sacar con suerte un par de chupones que le hayan quedado y casi no puedo darlo porque ya la cantidad de flores se ve muy limitada, solo porque ya se murieron, ya sea por cianamida, por pseudomonas, por la helada, etcétera. Bueno, esa era mi presentación en particular de receso. Y bueno, para terminar, quería dejarlos cordialmente invitados al congreso que estamos organizando con Mundo Agro, ¿cierto? Em, y que es el 14 de mayo, ¿cierto?, de este 2025 y que estamos haciendo, como les decía, con la gente de Mundo Agro y que la verdad que esperamos contar con todos ustedes en el Casino Monticello, ¿cierto?, acá en Rancagua. Y que bueno, vamos a tener distintos expositores. Desde ya quiero decir que para mí es un honor estar ahí de expositor al lado del profesor Lang. Y por supuesto de todo el resto también de los expositores de Prometeo Sánchez, mi colega Melania Puig, otro colega, amigo y asesor, don Cristian Gallegos, la Jessica Rodríguez, experta en post cosecha, el Jordi Casas, también colega asesor, don Tomás Fichet, gran profesor y experto en hormonas vegetales, mi colega Francisco Duboy, que es experto en gestión, ¿cierto? Agrícola, y don Héctor García, por supuesto, que eh, es experto en temas de enfermedades. Así que está muy interesante el programa, así que espero poder contar con todos ustedes el 14 de mayo, ¿cierto? En el Monticello. Así que eso es lo que quería dejarlos cordialmente invitados y bueno, muchas gracias también una vez más por escucharme en las clases de post cosecha. Espero que hayan sido de utilidad y bueno, a ver si nos vemos también el próximo año y bueno, en el Congreso, por supuesto.